¿Cuál es la mentira más divertida que creías cuando eras niño? Tengo 60 años, así que crecí con vestidos de domingo y zapatos lacados. Y vestidos por supuesto y nada de pantalones para las niñas. Entonces, en los años 70, los jeans se convirtieron en la moda que deseaba desesperadamente. Pero mi madre se negó porque los jeans harían infértil a una niña. Supongo que los jeans son la razón de la caída de las tasas de natalidad en todo el mundo. Es interesante cómo las opiniones sobre la moda han cambiado con el tiempo. Lo que era inaceptable antes ahora es común. La idea de que algo como un pantalón pudiera afectar la fertilidad suena a algo extremo hoy en día. Las creencias y normas sociales influyen mucho en lo que usamos. En fin, cada generación parece tener sus propias tendencias y tabúes. Que mis padres me encontraron en una canasta frente a una tienda de panqueques coreanos, Oteop. Cara llorando de la risa dijeron que encontraron a mi hermano mayor debajo de un puente y cuando llegaron a casa, con mi hermano menor, yo dije así lo encontraron en el hospital. La historia es curiosa. Parece un poco surrealista, pero tiene su toque de humor. La idea de ser encontrado en una cesta y que tu hermano llegó de maneras también inusuales es interesante. Al final, todos tienen su propia historia de llegada a la familia. Siempre hay formas raras de juntarse. Al crecer, estaba completamente convencido de que si accidentalmente comía una semilla de manzana, un manzano comenzaría a crecer en la parte superior de mi cabeza. Mi tío solía decirme esto, diciendo que me saldrían ramas y hojas del cuero cabelludo si no tenía cuidado. Recuerdo haber tenido mucho cuidado al comer alrededor del corazón, aterrorizado ante la idea de convertirme en un híbrido humano-manzana. Incluso tuve pesadillas en las que me despertaba con un árbol creciendo en mi cabeza. Es gracioso pensar en ello ahora, pero en aquel entonces estaba realmente asustado y creía cada palabra que decía. Es curioso cómo las ideas de la infancia pueden ser tan extrañas. La preocupación por un árbol creciendo de tu cabeza es algo que muchos podrían encontrar gracioso. Al final, esas historias familiares marcan la forma en que vemos el mundo. Es un buen recordatorio de cómo los miedos pueden ser irracionales pero reales para nosotros de pequeños. Ahora puedes reírte de eso, pero en su momento, era serio. Mi hermana me dijo que mi verdadero nombre era Frogmeya y mi mamá y mi papá simplemente me llamaban con mi nombre normal para que la gente no pensara que eran raros. Lo creí plenamente hasta que tuve 7 años. Luego vi a Harry en Field y la trama fue frustrada. Es curioso cómo los niños creen en cosas así. Imaginar un nombre como Frogmeya suena divertido y extraño. Es interesante ver cómo la inocencia puede hacerte aceptar historias sorprendentes. Al final, la realidad siempre tiene una forma de aclarar todo. Harry Enfield seguramente tuvo un papel en esa revelación. La infancia está llena de momentos raros y descubrimientos. Mi abuela solía decirme que tenía 100 años. Estaba muy arrugada, así que le creí. Solía contarle a todo el mundo que ella tenía 100 años. Todos estaban asombrados porque todavía estaba muy activa. Pero ella en realidad solo tenía 55 años. Es interesante cómo la percepción puede jugar con la realidad. A veces, la apariencia puede llevarnos a creer cosas que no son verdad. La abuela logró sorprender a todos con su energía, y eso es lo que realmente cuenta. La juventud a veces se refleja en el espíritu, no en la edad. Que el coche tenía un GPS mágico que automáticamente nos decía qué giros hacer mediante la lucecita parpadeante. Siempre me sorprendía mucho cuando se encendía la luz intermitente, diciéndonos a dónde ir. Y luego mis padres la seguían. Es interesante cómo un GPS puede guiarnos de esa manera. Es una buena herramienta para viajes familiares. Me imagino que eso facilitó mucho la navegación para tus padres. Al final, la tecnología a veces parece mágica. Un día, solo en la sala de estar de la casa de mi niñera, creo que tenía unos 8 años, me senté junto al periquito de la niñera y comencé a enseñarle a decir palabras. Seguía repitiendo los colores de una hilera de pequeñas cuentas que el pájaro empujaba con el pico sobre un alambre, a modo de abaco. Yo diría, rojo, amarillo, azul, verde. Y antes de darme cuenta el periquito lo estaba repitiendo. Rojo, amarillo, azul, verde. Bastante limpio. Años y años después, cuando tengo 30 y tantos, al recordar este recuerdo, me doy cuenta de que la voz del periquito era en realidad el sobrino adolescente de la niñera escondido en algún lugar de esa habitación. Es curioso cómo a veces recordamos cosas de nuestra infancia y descubrimos que no eran lo que parecían. El paraquet hablando era en realidad el sobrino de la niñera.
A veces, esos recuerdos inocentes están llenos de sorpresas. Te hace pensar en lo que realmente pasó y en cómo nuestra imaginación puede llenar vacíos. Es un buen recordatorio de la creatividad de los niños. Pensé que las líneas de raya del cabello eran permanentes. Como si la gente tuviera la línea de lado o en el medio. Y así fue desde que nací. También pensé que los más guapos eran los que tenían el pelo con raya en medio, y pensé en lo afortunadas que eran las personas que nacían con la línea media. Es curioso cómo pensamos que ciertas cosas son fijas. El tema del cabello es algo que todos notamos, pero al final, cambia con el tiempo y el estilo. No hay un único camino para verse bien. La forma en que partimos el cabello puede ser solo uno de muchos aspectos de nuestro aspecto que se puede experimentar. Cada uno tiene su propia forma de verse bien. Mi hermano me dijo que las bolas del pudín de tapioca eran huevas de pescado cuando tenía como 6 años. Esto me asustó mucho y lo creí hasta los 20 y nunca comí pudín de tapioca hasta entonces. Realmente me lo perdí. Es interesante cómo las creencias de la infancia pueden influir en nuestras decisiones. Te perdiste de algo que probablemente te hubiera gustado por un malentendido. A veces, la gente dice cosas sin pensar en el impacto que pueden tener. Al final, nunca es tarde para probar cosas nuevas. Tal vez ahora disfrutes de la tapioca. Mi abuela y mi hermano estaban discutiendo en broma y la abuela dijo que FedEx y UPS se habían fusionado. Y se estaban hartando. Durante años literales me pregunté por qué nunca sucedió hasta que finalmente hizo clic en la escuela secundaria jajaja. Es curioso cómo a veces las cosas se quedan en nuestra mente por mucho tiempo. Esa jugada de palabras de tu abuela es bastante ingeniosa. A veces las confusiones pueden durar años hasta que una pequeña conexión se hace. Es interesante cómo nuestros familiares pueden darnos esos momentos graciosos que no entendemos hasta mucho después. Mi mamá, bióloga, me vio observando una oruga. Intentó convencerme de que el pequeño con un montón de piernas y segmentos de cuerpo se abrigaría, tomaría una siesta y se transformaría en una criatura con 3 segmentos de cuerpo, 6 piernas y alas. Me enojó no tanto que ella me mintiera, sino que pensara que yo era lo suficientemente tonto como para creerlo. Es interesante cómo a veces los adultos cuentan cosas que parecen absurdas. La idea de que un gusano se transforme en mariposa suena rara, pero es parte de la naturaleza. Tal vez tu madre solo quería compartir algo que le parece bonito. A veces, las creencias de los adultos pueden ser difíciles de entender. Es normal sentirte frustrado, pero eso también es parte de crecer. ¿Que iba a llegar a ser un niño para siempre? Que fue la forma en que mis padres decidieron decirme que tengo un trastorno del crecimiento y que voy a tener el tamaño de un niño de 4º grado por el resto de mi vida porque tengo 33 y 4, 7. Es una situación complicada. No muchos se enfrentan a eso. La forma en que lo manejaron parece un poco dura, pero al final, es lo que hay. Es interesante ver cómo las personas reaccionan a diferencias físicas. Hay que aprender a aceptar lo que no se puede cambiar. Yo era un niño realmente tonto. Probablemente también sea un adulto tonto. Pero mi papá me convenció de que el mundo estaba en blanco y negro en un momento y se volvió a color en los años 70. Fue debido a programas de televisión como Bewitched y Live It to Beaver. Demostró su punto mostrándome Amo a Lucy cuando se puso en color. Creí esto hasta que tuve 10 años. Mi mamá tuvo que dejarme en el suelo y decirme que mi papá me estaba tomando el pelo. Mi papá se sorprendió. ¿Oh, todavía crees eso? Es curioso cómo los niños pueden creer cosas así. Lo que dice el papá, de que el mundo pasó de blanco y negro a color, es una manera interesante de explicar la historia de la televisión. Imaginar que todo cambiaba con esos programas es algo que muchos habrán pensado. Tienes que ver la cara de sorpresa de tu papá cuando se enteró de que todavía creías en eso. Esos momentos son graciosos al final. Si mientes, aparecerá en tu lengua una mancha negra que solo las madres pueden ver. Significaba que mamá podía decirnos que sacáramos la lengua y sabría si decíamos la verdad o mentíamos según nuestra disposición a cooperar. Es curioso cómo algo tan simple como una mancha en la lengua puede tener tanto significado. La idea de que solo las madres puedan verlo añade un toque interesante. La verdad y la mentira tienen formas peculiares de manifestarse en situaciones cotidianas. Es un buen recordatorio de que ser honesto tiene sus consecuencias, aunque sea simbólico. La dinámica entre padres e hijos es siempre fascinante. Mi mamá me dijo que yo era completamente su ADN.
Lo cual tenía sentido en mi mente ya que yo era el único de mis hermanos con cabello castaño y ojos marrones como ella. En sexto año hice un examen y me preguntó cuánto ADN recibe un niño de su madre como porcentaje. Dije 100%, no hace falta decir que me equivoqué y mi madre siguió mencionándolo durante un mes seguido. Es curioso cómo las cosas de la infancia pueden marcarte. Pensar que heredabas todo de tu madre es normal cuando cierras tu mente a la biología. Ese examen debió haber sido incómodo. Es gracioso que tu mamá se haya reído de eso durante tanto tiempo. A veces, esos momentos quedan grabados en la memoria. Al final, aprender de los errores es parte del crecimiento. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, mantuve un ayuno por primera vez durante Ramzán. Mi madre dijo que por eso Dios estaría muy feliz y me daría cualquier cosa que le pidiera. Solo tenía que susurrarle al oído y ella le diría a Dios lo que le pedía, como hacer un pedido. Bueno, chico, había perdido todas sus canicas cuando vio todos los bocadillos que pidió escondidos en algún rincón cuando los busqué después de romper mi ayuno cara sudores fríos. Es interesante cómo los niños interpretan las cosas. La idea de hacer un pedido a Dios a través de la madre es bastante creativa. Y encontrar esos snacks escondidos después del ayuno suena como un buen descubrimiento. A veces, las creencias que tenemos de pequeños pueden influir en cómo vemos el mundo. El ratoncito Pérez no puso dinero debajo de mi almohada porque mi perro la persiguió hasta el muñeco de nieve de afuera y perdió el dinero en el accidente. Lo creí porque así decía la nota que quedó debajo de la almohada. Suena un poco extraño, pero tiene sentido. Los perros pueden ser bastante salvajes. La nota lo hace más creíble. Es raro que la hada de los dientes no aparezca, pero a veces pasan cosas así. Al menos tienes una historia divertida que contar. Cuando era niño, tenía la costumbre de sacar la cabeza por la ventanilla del coche como un labrador. Hasta que mi hermano me informó que unas 20 personas al año mueren por hacer exactamente eso, debido a que los conejos saltan de los arbustos y arrancan la cara y el cuello de la gente sobre la marcha. Ventanas abiertas desde entonces hasta la adolescencia. Es curioso cómo aprendemos cosas de la forma más extraña. Colocar la cabeza fuera de la ventana parece inofensivo, pero esas advertencias pueden cambiarlo todo. Es raro pensar que algo tan simple puede tener consecuencias graves. Me imagino que tus viajes en carro se volvieron un poco más tranquilos después de eso. Al menos ahora tienes una anécdota interesante que contar. Que los basureros ganaban $100 la hora. Estaba en preescolar y mi abuelo dijo algo acerca de que ganaban mucho dinero. Le pregunté, ¿cómo $100? Y mi abuelo dijo que sí para apaciguarme. Estuve convencido durante años. Es curioso cómo los niños pueden interpretar las cosas. A veces, lo que escuchan se queda con ellos por mucho tiempo. Creer que los de la basura ganaban tanto es una forma inocente de ver el mundo. Hay algo en la manera en que los adultos responden que deja una impresión. Al final, es interesante cómo estos conceptos se forman en la mente de un niño. Mi cumpleaños es alrededor del Día de los Caídos y, a veces, en dicho día. Mis padres me decían que todos los desfiles y celebrar eran para mí. Lo creí desde que pude procesar lo que eso significaba hasta los 10 años cuando me dijeron la verdad. Es curioso cómo a veces los padres cuentan historias que nos hacen sentir especiales. Creer que las celebraciones eran solo para ti debe haber sido divertido en su momento. Es una mezcla de inocencia y magia infantil que, cuando se pierde, puede ser un poco decepcionante. Pero al final, esos recuerdos siguen siendo parte de tu historia. Si le tiraba el dedo a alguien, se tiraba un pedo, ya que era algo biológico que aún no entendía. Me decepcionó un poco descubrir que era solo mi padre haciendo el tonto. Pero luego comencé a hacerlo y se volvió divertido nuevamente. Es interesante cómo algo tan simple puede traernos alegría. Al principio puede parecer un truco, pero rediscover su lado divertido con las risas familiares es un buen recordatorio de que las pequeñas cosas importan. Es curioso cómo esos momentos se convierten en recuerdos especiales, incluso si parecen tontos. A veces, lo sencillo es lo que realmente hace felices a las personas. Que hay una princesa Peach en la vida real, que realmente está secuestrada y obligada a casarse con Bowser y que tengo que dejar que mi hermano juegue para que pueda evitar que eso suceda porque es mejor jugador que yo. Y recuerdo sentir pena por la princesa Peach porque no me gusta la apariencia de Bowser, da miedo. La historia suena interesante. Es como un juego de Mario, pero con una situación más seria.
La idea de tener que salvar a alguien siempre añade un toque de urgencia. Y es normal que te preocupes por la princesa Peach. Bowser no es la mejor compañía. Bueno, al menos tienes a tu hermano para ayudar. A veces, dejar que otros jueguen puede llevar a buenos resultados. Fui a un planetario cuando era niño, cuando le pregunté a mi tía si realmente estábamos en el espacio. Ella dijo que sí. Al día siguiente entré con orgullo a la escuela e informé a todos que ayer por la tarde había ido al espacio. No era el niño con pensamiento más crítico. Es interesante cómo las percepciones pueden cambiar con la edad. De niño, uno suele aceptar las cosas sin cuestionar. La inocencia en esa afirmación describe bien cómo pensábamos en esos días. Ir a un planetario puede sentirse como una aventura espacial para un niño. Luego, en la escuela, compartir eso puede dar lugar a reacciones divertidas. Esa curiosidad también es parte del aprendizaje. Mi mamá me dijo que mi papá era Brad Pitt cuando tenía 4 años. Cada vez que aparecía en la televisión pensaba, ese es mi papá. Lo creí durante unos 3 años y les dije a todos que mi papá era Brad Pitt. Mi padre real también estuvo presente, así que durante 3 años le dije a mi padre real que Brad Pitt era mi verdadero padre. Me parece curioso cómo los niños pueden creer cosas así. Imaginar que tu papá es una estrella de cine puede ser divertido. Debió ser raro para tu papá escuchar eso. Al final, es una historia graciosa de infancia que seguro recordarás. La inocencia de los niños trae momentos inesperados. Que cuando el pollo de mi infancia desapareció, se fue volando a la casa de los vecinos, que resultaron tener como 16 pollos que se parecían exactamente a los nuestros que desaparecieron, así que mi mamá me llevó allí para encontrarlo y elegirlo. El que era nuestro. Me tomó como 18 años darme cuenta de que acababa de morir y ella no quería que estuviera triste. Es interesante cómo a veces los adultos intentan protegernos de la tristeza. La historia de tu gallina muestra cómo los recuerdos de la infancia pueden ser confusos. La intención de tu madre era buena, aunque al final tú descubriste la verdad por tu cuenta. Es un recordatorio de que no siempre sabemos toda la historia detrás de lo que pasa en nuestra vida. Cuando era niño solía caminar descalzo. Mi hermano mayor me dijo que había gusanos microscópicos en el suelo que se meten al cuerpo a través de los pies. Después de eso siempre usé zapatos. Después de unos años dije que era mentira, pero 30 años después, casi no camino descalzo porque me había acostumbrado a tener siempre algo cubriéndome los pies cuando caminaba. Es interesante cómo algunas creencias de la infancia pueden influir en nuestros hábitos de adultos. Esa experiencia con tu hermano es un buen ejemplo. A veces, lo que nos dicen de pequeños nos marca de formas que no imaginamos. Aunque te diste cuenta de que era una mentira, parece que esa costumbre de usar zapatos se quedó contigo. Es curioso cómo seguimos esas cosas sin pensarlo mucho. Siempre he creído que eso se irá a casa después de que mi padre termine su bebida. Cuando íbamos con nuestros amigos de la familia y nos cansábamos, mi madre siempre me decía que cuando mi padre terminara la bebida se iría a casa. Nunca hubo solo un trago. Parece que hay una rutina en cómo funcionan las cosas en tu familia. La espera puede ser frustrante, especialmente si siempre parece que hay más de una bebida. Es interesante cómo se crean esas expectativas y tradiciones. La situación se siente un poco familiar, aunque a veces uno solo quiere irse a casa. No fue el verdadero, caminé hasta la escuela cuesta arriba, en ambos sentidos. Mentira que dijo mi papá, en cierto modo fue peor. Largas caminatas en invierno, etc. No recuerdo cómo, pero de alguna manera las dificultades del viaje escolar de la infancia de mi padre surgieron en una conversación con mi madre. Todavía era bastante joven, 7 años, creo. Thor, sabes que tu bisabuelo construyó la casa en la que creció tu padre, ¿verdad? Sí. Está bien, si miras por la puerta principal de la abuela. ¿Qué hay al otro lado de la calle? Una escuela. Muere por dentro. La historia tiene un toque de humor sobre las exageraciones de los padres. Es curioso cómo las experiencias de la infancia se romantizan. La revelación sobre la escuela al frente de la casa agrega un giro inesperado, mostrando que a veces lo que se cuentan no es tan complicado como parece. Aprender de estas historias familiares puede ser interesante, pero siempre hay una mezcla de asombro y diversión en las narraciones. Cuando era niño, íbamos al norte con mis abuelos todo el tiempo para reuniones familiares. A estas reuniones nos enviaban caza de agachadizas. Por la noche, te daban una bolsa,
Un palo y una linterna y te decían que si golpeabas el palo en la bolsa mientras caminabas por el bosque, saltaban dentro. No hace falta decir que lo intentábamos durante horas. Si tan solo pudiera permitirme tener hijos para decirle a este jajaja. La historia sobre la casa del Snipe suena divertida y un poco traviesa. Es interesante cómo se crean esas tradiciones familiares y las bromas que pasan de generación en generación. La falta de recursos para tener hijos puede ser un impedimento, pero siempre puedes compartir esas anécdotas con amigos o familiares. Esos recuerdos hacen que las reuniones sean especiales. El conejito de Pascua voló en un avión y así fue como todos obtuvieron dulces y huevos para encontrar. Supongo que simplemente volaría y lo dejaría caer. Quiero decir, no es tan exagerado si crees que un tipo de 400 libras con un traje rojo puede volar un trineo con renos y hacer algo similar. Es curioso cómo combinamos historias y tradiciones. La idea del conejo de Pascua volando un avión para repartir dulces es creativa. La comparación con Santa Claus también tiene sentido, aunque la lógica puede ser algo rara. Al final, son solo cuentos que agregan un poco de magia a las festividades. No me dijeron esto, lo creí por mi cuenta. Cuando estaba en el jardín de infancia, íbamos a algún lugar de excursión. Una de las cosas que vimos fue a un tipo herrando un caballo. Estaba martillando los zapatos con clavos. ¿Y en qué se clavan los clavos? Madera, por supuesto. Obviamente, los cascos de los caballos están hechos de madera. No estoy seguro de cuántos años pensé eso. Es curioso cómo nuestra mente puede hacer conexiones tan raras de niño. Esa idea de que los cascos de los caballos eran de madera es bastante creativa. A veces, simplemente creemos lo que vemos sin cuestionar. Es interesante cómo esos pensamientos se quedan con nosotros durante años. Al final, todos hemos tenido esas creencias infantiles que parecen absurdas ahora. Cuando le pregunté a mi mamá cómo el peróxido de hidrógeno mataba los gérmenes, mi mamá me dijo que contenía pequeños soldados que combatían los gérmenes. Le creí y miré de cerca para intentar ver pequeños soldados con uniformes rojos y sombreros altos de piel, luchando contra los gérmenes. Mi idea de los soldados en ese momento era como los soldados de juguete del Cascanueces. Era tan joven que me sorprende recordar esto. Es curioso cómo los niños interpretan las cosas de manera tan literal. Ver a los soldados en el agua oxigenada es una idea graciosa. A veces, las explicaciones de los padres pueden ser un poco creativas, y eso hace que recordemos momentos así. La imaginación de un niño es algo único. Es impresionante que haya retenido ese recuerdo, muestra cómo los pequeños detalles pueden quedarse con nosotros. Poco después de ver Waterworld con una amiga, su mamá nos convenció de que estaban filmando una secuela en nuestra ciudad llamada Riverworld. Odio admitir cuánto tiempo me llevó darme cuenta de que eso no funcionaría porque los ríos, como sabes, están rodeados de tierra. Es interesante cómo a veces nos dejamos llevar por ideas absurdas. Pensar que podría haber una secuela llamada Riverworld parece divertido, pero también un poco ilógico. Los ríos y el agua son diferentes a los océanos, así que tiene sentido que no funcione. A veces, la imaginación nos juega malas pasadas. Al final, es una buena anécdota para contar. Mi papá trabajaba y viajaba con algunos de los mejores jugadores de waterpolo del mundo. Un día, en broma, me dio un bolígrafo y dijo que era probablemente del mejor jugador del mundo en ese momento. Me tomó 10 minutos presumir y guardarlo en mi cajón, fuera de mi alcance. Vivía en un pequeño lugar junto al mar y todos practicábamos este deporte y nos encantaba. Años más tarde, cuando lo encontré, dije, Dad, lo encontré. Me dijo. Mi vida quedó destrozada, emoticono cara triste. Me hizo dudar de todos los autógrafos de deportistas que había acumulado de él. Afortunadamente mi padre no es un falsificador, así que fue fácil descubrir que eran reales. Es un poco triste ver cómo una broma puede afectar tanto. Es curioso cómo en la infancia lo tomamos todo tan en serio, y luego nos damos cuenta de que no todo es lo que parece. A veces, esos momentos pueden hacerte cuestionar las cosas, incluso los recuerdos que creías firmes. Al menos tu papá es genuino y pudo aclarar las cosas después. Las experiencias con el deporte siempre dejan marcas. Mis padres nos llevaban a un local emblemático de comida mexicana. Tenía unas cuantas palmeras falsas adentro y papá nos dijo a los niños que había un mono en el árbol, lo que nos hizo callarnos, quedarnos quietos y estudiarlo para ver al mono. Nunca lo hicimos, avanzamos muchos años más tarde y llevaré a mis hijos al mismo restaurante. Y les dije que hay un mono en el árbol.
Es interesante cómo algunas tradiciones familiares se mantienen con el tiempo. Llevar a los hijos al mismo lugar y contarles la misma historia crea un vínculo. Aunque nunca haya un mono, la imaginación juega un papel importante. A veces, las historias son lo que hace que un lugar sea especial para las familias. Es una forma simple de mantener viva la magia de la infancia. Para evitar que quisiera detenerme en McDonald's en viajes largos por carretera, mis padres siempre veían venir uno y me decían que mirara por la otra ventana en busca de caballos. Nunca hubo caballos. Ahora hago esto con mi hija, pero digo tractores. Es un truco interesante que usan los padres. A veces, es más fácil distraer a los niños con algo diferente. Al final, es solo una forma de gestionar esos antojos en carretera. Siempre hay que encontrar maneras creativas para llevar el viaje con calma. Aunque probablemente tu hija se dará cuenta en algún momento. Yo no comería patatas. Papá dijo, esas no son patatas, son patatas. Y de alguna manera eso marcó la diferencia para mí. Hizo el mismo juego con el pastel de carne. Lo llamó carne de cabra, y estuvo bien. Con mi hermana, la avena pasó a llamarse Mopelo. Es curioso cómo los nombres pueden influir en nuestra percepción de la comida. Cambiarles el nombre parece hacer que los platos sean más aceptables. Es una manera interesante de lidiar con alimentos que no te gustan. A veces, es solo una cuestión de perspectiva y creatividad. La sustancia roja de los quesos Babybel es solo una parte del queso. Mi hermano mayor me dijo esto y comencé a comerme mi cera Babybels durante unos 10 años. Cuando una vez le dije a mi amigo, no me gusta el queso rojo, en el primer año de la escuela secundaria, le explicaron a mis tontos a que es una cubierta de cera y no parte del queso real. De lejos, la cosa más tonta que he hecho o pensado jamás, jajaja. Es curioso cómo podemos creer cosas así. A veces, las explicaciones que recibimos cuando somos más jóvenes nos dejan algunas confusiones. No es tan raro confundir el recubrimiento con el propio queso. Lo importante es que ahora lo sabes. Todos hemos tenido esos momentos en los que pensamos algo y al final resulta ser diferente. Lo bueno es que aprendiste algo nuevo. Mi mamá me dijo que era alérgico a los Coco Puffs porque no quería que comiera cereales azucarados. Se lo dije a los padres de mis amigos en las fiestas de pijamas. Se lo dije a la gente de la guardería antes y después de la escuela. Les dije a los maestros en los campamentos y luego me preguntaban por qué. No estaba escrito en mis formularios a jajajaja cara llorando, lo creí durante tanto tiempo que en realidad nunca lo descubrí. Mi mamá me dijo finalmente cara llorando, cara llorando, cara llorando, cara llorando. Es curioso cómo a veces las cosas que nos dicen en la infancia pueden ser tan impactantes. Puede que no sea tan grave, pero es un poco triste que tuviste que vivir con esa idea tanto tiempo. Al final, debió ser un alivio enterarte de la verdad. La comunicación con los padres es clave, aunque a veces hacen cosas raras. Hay una película llamada Flashaway, y un niño en la escuela me dijo que había una escena en la que el cabrón de ratas intentaba volver a subir al inodoro, y había un culo sentado encima y un pedo lo hizo caer. Les rogué a mis padres que me dejaran verlo y cuando me lo alquilaron, estuve esperando todo el tiempo a que apareciera esa maldita escena, pero nunca apareció. Parece que estaba muy emocionado por esa escena. A veces, la expectativa juega en contra. La película tiene momentos graciosos, pero no siempre cumplen lo que esperas. Es curioso cómo ciertas escenas se quedan grabadas en la mente, aunque en realidad no aparezcan. Al final, a veces es mejor disfrutar la película sin buscar solo una parte. Mi mamá solía decirme que si mentía me salían pequeñas manchas marrones en la lengua. Entonces, cuando hacía algo mal, ella me pedía ver mi lengua si estaba mintiendo, y si no quería mostrárselo, ella sabría si estaba mintiendo o no. Es curioso cómo las creencias de la infancia pueden influir en nosotros. La idea de los puntos marrones en la lengua suena bastante única. Seguro que le diste muchas vueltas a esa situación cuando tu madre te preguntaba. Esas estrategias de los padres siempre tienen una forma interesante de enseñarnos lecciones. Al final, siempre recordamos esas experiencias. Soy de Australia, y cuando tenía 6 o 7 años, uno de mis tíos, el hermano de mi madre, me dijo que si comía demasiado Vegemite, me pondría negro, soy un aborigen de piel clara, y luego metió el dedo en el frasco y lo unté por mi brazo. Grité, maldita sea, y lloré porque me estaba poniendo negro porque me gustaba Vegemite. Incluso después de que mi madre me limpió el brazo, todavía me negué a comerlo de nuevo hasta que fui adolescente, y luego comencé a comer lo menos posible.
Es una anécdota interesante sobre cómo las cosas pueden marcarte de niño. A veces, comentarios o acciones de familiares pueden tener un impacto inesperado en lo que nos gusta o no. Vegemite es un alimento bastante peculiar y es curioso cómo una experiencia puede cambiar nuestra relación con la comida. Al final, parece que lograste superarlo, aunque no del todo. Un día le pregunté a mi mamá por qué nunca la escuché tirarse un pedo como lo hace papá y ella dijo, las mamás no se tiran pedos, como si no fuera físicamente posible. Avancemos unos buenos 4 o 5 años y probablemente tenga 9 o 10 años y escucho a mi madre tirarse un pedo. Me di la vuelta rápidamente y le dije, me dijiste que las mamás no se tiran pedos. Ella se rió a carcajadas porque le había creído tanto tiempo. Es curioso cómo asumimos cosas de pequeños. La idea de que las mamás no pueden hacer esas cosas es graciosa. A veces, nos dicen cosas que no son del todo ciertas y luego nos sorprenden. La reacción de tu mamá al reírse sugiere que disfrutó del momento. Es un recordatorio de que la infancia está llena de malentendidos divertidos. A veces, las verdades se revelan de maneras inesperadas. Mis padres me engañaron para que comiera mi comida. Dijeron que había una guerra en curso en mi sistema digestivo contra los terroristas y que yo soy el responsable de ganar la guerra proporcionando la cadena de suministro al comer alimentos. Me dijeron que los carbohidratos como los cereales son soldados individuales. Las proteínas eran vehículos militares, las verduras eran infraestructuras médicas y el agua era combustible. Mi pequeño comía muchos carbohidratos y proteínas porque quería reforzar a mis soldados con más soldados y tanques. Estaba comiendo diferentes clases de alimentos para los beneficios militares. Eso suena bastante peculiar. Es interesante cómo tus padres usaron una metáfora para motivarte a comer. Claro, la idea de una guerra digestiva y los alimentos como soldados es creativa. A veces, la forma en que presentamos las cosas puede hacer que sean más atractivas, especialmente para los niños. Al final, comiste bien, así que eso es un buen resultado. Una vez le dije a un niño de 4 años que pronto cumpliría 5 que cada 5 años hay que cambiarle los ojos, porque no crecen con la cabeza y para entonces son demasiado pequeños. Ella lo creyó y se preocupó mucho. Eso es un poco engañoso. A veces la imaginación de los niños puede llevar a malentendidos. La forma en que absorben la información es interesante, pero también hay que tener cuidado de no asustarlos. Solo hay que explicarle que los ojos crecen de manera normal y que no necesita preocuparse por eso. Al final, son cosas que se aprenden con el tiempo. Mi abuela nos decía que si fruncías el ceño y el viento cambiaba de repente, tu cara quedaría así para siempre. Mi hermana y yo lo creímos durante años. Cada vez que alguno de nosotros se enojaba, algunos gritaban los vientos están a punto de cambiar. E inmediatamente dejarías de fruncir el ceño. Es curioso cómo esas creencias pueden quedarse en la mente de uno. La presión de no quedar con la cara así debe haber sido entretenida. Al final, esos momentos en familia son los que realmente cuentan, aunque parezcan simples. La imaginación de los abuelos a veces provoca reacciones inesperadas entre hermanos. Es un buen recordatorio de la influencia que tienen las historias en nuestra forma de actuar. Convencimos a nuestra hermana pequeña y a nuestra prima durante más de 2 décadas de que había una silla en el techo de una escuela local por la que pasábamos a diario. De vez en cuando, mientras pasábamos por la escuela, todos decíamos, «Guau, no puedo creer que esa silla todavía esté en ese techo». Los volvió locos hasta que hace poco les dije que todo era mentira, cara llorando de la risa. Es curioso cómo se puede jugar con la imaginación de alguien durante tanto tiempo. Me imagino que la idea de un sillón en el tejado era algo que los mantenía intrigados. Al final, revelar la verdad debe haber sido un momento divertido, aunque un poco desconcertante para ellos. A veces, las bromas son lo mejor de la infancia. Que si alguna vez me olvidaba de ponerme los zapatos cuando salía de casa, cuando finalmente consiguiera una cuenta bancaria, me reducirían el crédito por eso. Me olvidaba mucho de ponerme los zapatos cuando salía de casa y mi papá sabía que no creería una historia del hombre del saco, pero las finanzas para adultos eran una idea aterradora para mí. Es curioso cómo los miedos de la infancia pueden influir en nuestra forma de ver las cosas de mayores. Olvidar los zapatos y relacionarlo con algo tan serio como el crédito parece un salto, pero así funcionan algunas creencias. Al final, la manera en que nos educan puede dejar huellas en nuestras decisiones financieras más adelante. Mi papá me tenía convencido de que una prostituta era un caballo de una pata.
Me gustaba leer sobre vaqueros y leer en algún lugar sobre cantinas y cómo tenían prostitutas. Creí esto hasta que tuve 14 o 15 años. Era un niño protegido. Es curioso cómo los malentendidos pueden formarse en la infancia. La mezcla de información de los libros y lo que te dicen los adultos puede llevar a conclusiones extrañas. Es un recordatorio de lo inocentes que somos cuando somos niños y cómo interpretamos el mundo a nuestro alrededor. A veces, esas creencias pueden quedarse con nosotros por más tiempo del que pensamos. Mi tía me dijo que teníamos concursos de escupir semillas de sandía, esto es el sur de EU. Porque comer semillas de sandía hacía que crecieran sandías en el vientre. La señora embarazada en el parque se sorprendió un poco cuando mi yo de 6 años se acercó a ella para decirle que sabía lo que había estado haciendo. Es una anécdota curiosa. La idea de que las semillas de sandía pueden hacer crecer sandías en tu barriga es bastante graciosa. Es típico que los niños tengan esa lógica infantil. La reacción de la mujer embarazada debió ser interesante. Esos recuerdos de la infancia suelen ser divertidos de contar. Todavía recuerdo cuando tomé la decisión, después de juzgar cuidadosamente todos los hechos, que efectivamente me gustaría que creciera un manzano de mí. ¿A quién no le gustan las manzanas gratis? Devoré con decisión esas semillas y me dispuse a esperar. La idea de crecer un manzano de uno mismo es curiosa. Me gusta cómo piensas en las ventajas de tener manzanas gratis. Imagínate simplemente esperando y viendo cómo surge todo. Quizás hay algo simbólico en eso. Hay que ser paciente y confiar en el proceso, me parece bien. Hay algo refrescante en una idea tan simple. Jajaja, recuerdo que también me dijeron eso, lo cual es extraño porque mi familia es súper atea. Tengo una hija de 2,5 años y ha experimentado sus primeras tormentas en los últimos días. Bueno, no son los primeros en su vida, pero no hay tormentas a menudo aquí, así que son los primeros desde que se volvió, o consciente. Supongo que sería la palabra. De todos modos, el primero fue justo antes de acostarse una noche y ella estaba muy preocupada por lo que era. Honestamente, usar cualquier analogía con los bolos probablemente le resultaría tan extraño como si le dijera que es realmente el trueno, así que eso fue una explicación. Entonces le dije que era el cielo aplaudiendo. Desde entonces, corre por la casa aplaudiendo muy fuerte, en relación con un niño pequeño, LMAO, y diciendo, estoy haciendo truenos dentro de la casa. Sin embargo, estaba completamente perdido en la explicación del rayo, así que abrí un vídeo de YouTube para mostrarle de qué se trataba jajaja. Parece que tu hija está intentando entender el mundo a su manera. Es interesante cómo los niños procesan cosas nuevas. La forma en que explicaste el trueno es buena, algo simple que puede relacionar. Usar un video para mostrar el rayo también es un enfoque práctico. Al final, a veces lo más sencillo es lo que mejor funciona. Así va la vida de los padres, aprendiendo sobre la marcha. Le digo a mi hijo que se le caerá el trasero si se desata el ombligo LMAO. Una de mis actividades favoritas como padre es decirle mentiras tontas a mi hijo, generalmente para evitar crisis o cuando no deja un hábito malo o inapropiado. ¿Es una mala crianza? Tal vez. Pero es divertido mientras dura. De todos modos, ahora está empezando a cuestionar mis historias más ridículas. No hay nada de malo en contar historias divertidas para gestionar situaciones. A veces, los niños toman las cosas de manera literal y eso puede ser gracioso. Lo importante es que estés creando recuerdos y divirtiéndote con tu hijo. Si él empieza a cuestionar las historias, eso significa que está aprendiendo a pensar de manera crítica, lo cual es bueno. Todo es parte del proceso de crecimiento. Tuve una especie de paradoja con este. Me preguntaba por qué Santa no venía a mi casa incluso cuando era un buen niño. Fue cuando descubrí que era una mentira. No sé si los regalos se daban solo a niños cristianos, pero eso fue lo que me llevó a esa paradoja. Es común cuestionar cosas de la infancia. La figura de Santa se asocia a la Navidad y a menudo los niños hacen conexiones sobre por qué algunas cosas suceden o no. Es un momento que marca un cambio en la forma de ver las cosas. La transición de la creencia a la realidad puede ser confusa para muchos. Es interesante cómo esos recuerdos pueden influir en nuestra percepción de las tradiciones. Lo creí hasta los 13 años. Porque nadie me lo dijo hasta entonces. Un amigo que tenía en ese momento fue quien me lo dijo. Lo curioso es que mi hermana mayor, que es como 8 años mayor que yo, fue la que me habló de un sitio web de Santa Tracker y siguió mostrándomelo, porque mostraba su progreso, en todo Estados Unidos.
Ella no me dijo que era falso, así que me pregunto si lo sabía o no. Pensarías que sí tenía como 20 años, pero también pensarías que me lo habría dicho si supiera que era falso. Así que, no sé. Es curioso cómo las creencias se mantienen, especialmente en la infancia. La influencia de los amigos y familiares juega un papel importante. Tu hermana parece haber disfrutado del engaño un poco más de lo que pensabas. Al final, eso añade un toque de misterio a la historia. Es normal cuestionarse esas cosas cuando creces y reflexionas sobre lo que te decían. La infancia tiene esas cosas. Los engranajes comenzaron a girar sobre lo ridículo que era todo el concepto cuando tenía unos 5 años. Pero seguí creyendo hasta los 8 o 9 simplemente porque, bueno, los adultos no mentirían. ¿Verdad? Jaja. Sin embargo, todo es un poco divertido. Definitivamente hizo que la Navidad se sintiera más mágica cuando era niño. Es interesante cómo se nos hace creer en cosas de niños. Al final, la magia de la infancia es lo que más importa. Nos ayuda a mantener viva la inocencia un tiempo más. Es un buen recuerdo, aunque al crecer te das cuenta de que no todo es real. Pero esos momentos son parte de lo que hace que la Navidad sea especial. Quizás esto pueda ayudar a los futuros padres a prolongar la diversión navideña. Entonces, cuando era niño, mis compañeros de clase me habían dicho que Santa no era real y sus padres lo hacen. Cuando les pregunté a mis padres si Santa era real, mi papá me dijo que sí, que esos niños son malos y por eso sus padres tienen que darles sus regalos. Y que no debería hablar con esos niños malos cara desternillándose de la risa, ya sabes. Los que intentan malcriar a los demás diciendo que no es real y que simplemente son unos idiotas. Así que creí durante unos años más después de eso. La historia es bastante interesante. Es curioso ver cómo los padres manejan la ilusión de Santa. Tuve experiencias similares de niño. Algunos amigos decían la verdad y otros seguían creyendo. Es parte de la infancia, creo. Crear esa magia puede ser importante para los padres y para los niños. A veces, es mejor dejar que las cosas fluyan. La vida ya es complicada, así que un poco de diversión no viene mal. Perdí mi primer diente en una reunión familiar. Mi familia es bastante numerosa, por lo que había muchos parientes lejanos presentes. Una tía abuela se enteró de que perdí un diente y me dio un tonie. Mi prima, que también tenía unos 5 años, dijo, nunca supe que el ratoncito Pérez era tan mayor, y le pareció muy gracioso. Todavía es una línea que se menciona en mi familia hasta el día de hoy. Es interesante cómo esos momentos pueden quedar grabados en la memoria familiar. Un diente de leche, un poco de dinero y unas risas. Es genial que esa broma se repita en los encuentros familiares. Son cosas sencillas que crean conexiones y recuerdos. Al final, esos pequeños momentos son los que hacen que las reuniones sean especiales. Cuando tenía 10 a 11 años, estaba a punto de seguir creyendo pero sospechando de ello. Y teniendo un hermano menor que todavía creía, mi ratoncito Pérez, me dio un plátano y una carta que decía que en la economía actual ella no podía. No justificaba regalar dinero a niños mayores y necesitaba guardárselo para los más pequeños, cara llorando de la risa. Eso es curioso. Es una forma ingeniosa de manejar la situación. A veces, los padres encuentran maneras de hacer que esos momentos sean más divertidos o realistas. La idea de que la hada de los dientes está ajustando su presupuesto es algo que podría hacer reír a muchos. Seguro que tu hermano creyó en la magia un poco más después de eso. Hace muchos años, cuando aparecía en las noticias y cuando iba a la iglesia, un viejo predicador literalmente dijo frente a unas 300 personas, la gente sigue intentando hablarme sobre la juventud en Asia. No me importan los jóvenes en Asia. Nosotros primero debemos ayudar a la juventud de nuestro país. Aproximadamente un tercio de la gente se rió entre dientes mientras el resto parecía confundido. Fue bastante divertido. La anécdota es interesante. La reacción de la gente muestra cómo a veces un comentario puede generar diferentes respuestas. Es curioso cómo una confusión desencadena risas en un entorno serio. La perspectiva del predicador acerca de ayudar a los jóvenes de su país tiene su propio peso, pero el malentendido le dio un toque cómico a la situación. Me recuerda a la concursante de Miss América que pensó que significaba jóvenes en Asia, porque no investigó y le dijo a un grupo de especialistas, sé que está relacionado con las vacunas en Asia, ¿verdad? Antes de que me dijeran rotundamente que no. Esa anécdota es un buen ejemplo de lo que puede pasar cuando no investigas lo suficiente. A veces, las malinterpretaciones pueden llevar a situaciones incómodas.
La gente espera que los concursantes estén bien informados, así que es raro ver a alguien confundiendo conceptos de esa manera. Es un recordatorio de la importancia de la educación y la curiosidad. Tuve esto doblemente porque había literalmente una señal de advertencia de arenas movedizas que podía ver en mi viaje en autobús a casa desde la escuela todos los días. Resulta que las señales de advertencia de arenas movedizas son bastante raras. Lo suficientemente raro como para que mi signo de arenas movedizas se utilice incluso para la página de arenas movedizas de Wikipedia. Es curioso que un letrero de arenas quicksand sea tan raro. No todos los días ves uno, y menos que sea tan conocido. Es interesante cómo algo tan simple puede tener un significado más grande en el mundo. Eso sí, debe causar una impresión al verlo todos los días en el camino a casa. Lo mismo, pero también el sol. Lo curioso es que tenía una amiga que también pensó eso y dijo, oye, el sol me sigue. En serio, recuerdo estar afuera y caminar de un lado a otro. Juro que parecía como si el sol realmente me estuviera siguiendo y me divirtió mucho. Es curioso cómo a veces pensamos que el sol nos sigue. A veces, solo caminando podemos llegar a sentir eso. Puede que sea solo una percepción, pero es divertido. Me imagino a tu amiga divirtiéndose mientras lo pensaba. Esa conexión con la naturaleza puede ser un poco extraña, pero también interesante. Sus 2 hermanas y 2 primas convencieron a mi hijo de que los extraterrestres lo abandonaron porque las personas, con nuestro apellido, no podían tener niños. Una noche me desperté llorando y diciendo, quiero irme a casa. Nos reímos ahora, en el pasado no tanto. Extraterrestre. Parece que tuvo un momento difícil, pero al final es bueno que puedan reírse de eso ahora. A veces los niños toman cosas de manera literal y terminan asustándose por nada. Es interesante cómo ellos procesan sus experiencias. Al final, es un recuerdo que seguramente van a recordar con cariño. Mi mamá convenció a mis primos de que tuvo un hijo antes que mi hermano y yo llamado Christopher que fue absorbido por la aspiradora. Era su forma de hacer que se mantuvieran fuera del camino mientras ella limpiaba después de preguntar amablemente. Y no funcionó, jajaja. Cada pocos años, mi primo, ahora un padre casado de unos 30 años, se emborracha y la maldice por SLMAO. También convencí a mi hermano menor, cuando tenía entre 3 y 4 años, de que nació perro y se sometió a una cirugía para convertirse en un niño humano. Incluso involucré a mi abuela y ella vino con una vieja tarjeta de Navidad de uno de sus vecinos que era una foto de ellos con uno de sus perros. Estos vecinos no se parecían en nada a mis padres, así que no sé por qué mi hermano creía que era un perro. ¿Él y nuestros padres? LMAO. En retrospectiva, mi abuela probablemente no debería haber estado de mi lado en esa situación. Pero ella era real, mi oje viaja o muere, jajaja. Chico, extraño a esa dama. Eso suena bastante divertido. Es curioso cómo las familias tienen estas historias raras. La idea de que alguien se perdió en la aspiradora es un buen truco para mantener a los niños ocupados. Y lo de tu hermano es aún más gracioso, los pequeños realmente creen cualquier cosa. Es genial que tu abuela estuviera en eso, aunque tal vez no sea lo mejor. Suena como una buena época que recuerdas con cariño. Les dije a mis hermanas pequeñas que solíamos tener un hermano pequeño, creo que se llama Matthew. Cuando me preguntaron qué le pasó, les pregunté de dónde pensaban que venía la comida para perros. Conseguimos las croquetas para perros en barriles de plástico. La historia decía que se cayó, o lo empujaron, en una trituradora de madera y la comida para perros salió por el otro lado, jajaja. Me siento mal ahora, era un niño raro de 12 años, todavía es una broma interna entre nosotros. Emoticono cara riendo. La historia es un poco extraña. Usar eso como broma es algo peculiar, pero a veces los hermanos mayores hacen cosas raras. Es interesante ver cómo las bromas se convierten en chistes internos a lo largo del tiempo. Parece que todavía hay un vínculo ahí, aunque de una manera rara. Imagino que tus hermanas se lo tomaron con humor. Este me hizo reír. Me encanta cocinar. Criamos codornices, conejos y somos parte de un intercambio de cabras. Mi hijo se sienta a cenar con una experiencia completa de la granja a la mesa y dice, ¿podemos alguna vez comer pastel de carne? Mi novio y yo nos reímos y reímos porque en tan solo unos años él seguirá la clásica dieta de ramen y PBIJ de un estudiante universitario y seguramente recordará los cerdos asados, el curry de cabra y las codornices asadas para la cena. En mi casa tenemos una báscula de pimientos, y si digo que son 3 pimientos picantes, me pregunta qué tipo de pimiento casi sin confiar. En realidad me encanta. Me parece gracioso.
La idea de que el niño pida algo tan simple como meatloaf después de vivir esas experiencias culinarias es interesante. Es cierto que los gustos cambian, y probablemente recordará esos platos únicos mientras come cosas más básicas en la universidad. La dinámica de confianza sobre el nivel de picante también es un detalle divertido. Al final, eso hace que cocinar sea más ameno. Mi mamá me dijo que no era un hombre real vendiendo helados sino un secuestrador que se hacía pasar por uno para poder secuestrar niños. Así que cada vez que escuchaba el camión de helados corría hacia adentro para que no me secuestraran. Es interesante cómo los miedos de la infancia pueden influir en nuestras acciones. Es curioso que un simple vendedor de helados pueda asociarse con algo tan serio como el secuestro. Muchas veces, los padres intentan protegernos de lo que ven como peligros. Al final, es solo un recuerdo que puede hacerte sonreír o reflexionar sobre cómo nos enseñan a percibir el mundo. Para combatir esto, solía bajar la ventanilla del asiento trasero del auto cuando conducíamos a algún lugar para que el viento soplara constantemente hacia mí en una dirección invariable y hacía todas las malditas caras que podía porque era la única vez que me sentí seguro para hacerlo. La idea de usar el viento como terapia parece interesante. A veces, esos pequeños momentos son los que nos permiten ser nosotros mismos sin preocupaciones. Hacer caras puede parecer raro, pero es una manera de liberarse. A veces, lo simple es lo que más ayuda. Escuché a alguien referirse a un momento en el que no debería haber estado conduciendo. Creo que fue solo agotamiento, no como el alcohol ni nada, pero aún así era inseguro, como conducir en braille, porque siguió corrigiendo después de golpear la banda sonora o los reflectores en el medio. Entonces, hay algo en la metáfora. Es una metáfora interesante. La idea de conducir a ciegas transmite claramente lo peligroso que puede ser manejar en ese estado. A veces, las analogías pueden ayudar a entender situaciones preocupantes. Es una forma de reconocer que están ocurriendo errores, aunque no se esté completamente consciente de ellos. La carretera puede volverse complicada bajo esas circunstancias. Hay un cortometraje que vi que me aterrorizó cuando tenía 5 años. De un niño que comía semillas de sandía y luego se convertía en sandía. Se rompía y era comido por otros niños. Fue una de las cosas más pesadillas que he visto dirigidas a niños. Eso suena bastante raro. No es común ver cosas así en películas para niños. La idea de transformar a un niño en una sandía y luego ser comido es extraña y un poco perturbadora. Es comprensible que te haya asustado a una edad tan temprana. A veces, las historias infantiles pueden ser más inquietantes de lo que imaginamos. LMAO este es el mismo que le dije a mi hijo. También seguía sacándose los pantalones y, cuanto más le decía que no lo hiciera, más lo hacía porque pensaba que era gracioso. Entonces le dije que usáramos ropa interior porque mantiene nuestros PPS en su lugar para que se caigan si están fuera de sus pantalones por mucho tiempo. Puede que sea una paternidad cuestionable, pero funcionó persona encogiéndose de hombros. Es curioso cómo los niños buscan hacer reacciones. A veces, los métodos de disciplina pueden ser raros, pero si funciona, ¿quién puede juzgar? La creatividad en la crianza siempre tiene su mística. Cada padre tiene su propia manera de lidiar con estas situaciones. Tu papá y yo estamos alineados. La niña más traviesa de la escuela, que también era mucho mayor que mi hija, le dijo a mi Papá Noel, de 6 años, que no era real y que estaba devastada. Le juré guardar el secreto y le dije que él era absolutamente real, pero a veces los padres de niños extremadamente traviesos les compraban regalos para proteger sus sentimientos, cuando no podían convencer a Papá Noel de que los volviera a incluir en la lista. Realmente fue muy triste para él, así que nunca se lo digas. También nos quedan algunos años más jajaja. Es interesante cómo se manejan esas situaciones con los niños. A veces, es mejor mantener la ilusión un poco más de tiempo. La forma en que explicaste eso me parece práctica, aunque la verdad es que hay que tener cuidado con las mentiras. Pero me imagino que a esa edad todo es más mágico y no hay que romper esa burbuja del todo. Mi padre era relativamente rico y le encantaba viajar, así que cada verano íbamos a algún lugar de Europa. Un verano, cuando tenía 9 o 10 años, una de las vecinas estaba realmente promocionando el campamento de verano. También me encantó el programa Salute Your Church de Nickelodeon, así que todo era por querer ir a un campamento de verano. Le pregunté a mi papá. Él dijo que no. Rogué, me quejé y supliqué. Finalmente, puso los ojos en blanco y dijo, realmente eres la primera persona que se queja de ir a París en lugar de a un campamento de verano. No irás a un campamento de verano.
Vas a ir a Francia, así que me callé. Es curioso cómo a veces no valoramos lo que tenemos. Ir a París en lugar de un campamento de verano es algo que muchos desearían. La experiencia de viajar y conocer nuevos lugares puede ser más enriquecedora que cualquier campamento. Al final, parece que no había mucho que discutir. Tu padre tomó la decisión y eso fue todo. Creo, al menos para mí, que la mayoría de los niños creen no quieres nada de esto. La comida de mamá es demasiado picante, pero es mentira. A los niños les gusta comer del plato de sus padres. A los padres les gusta tener su propia comida. Que la mentira es demasiado picante solo se usa para disuadir a los niños de comer del plato de sus padres. Independientemente del nivel real de especias. Interesante punto. Muchos niños dicen que la comida de los padres es picante, pero en realidad solo quieren probar lo que hay en el plato. Es como un truco para evitar compartir. A veces, el sabor de la comida de los adultos siempre les llama la atención. Al final, la comida siempre termina siendo un punto de conflicto entre padres e hijos. Definitivamente es una buena lección temprana que necesitan cuestionarlo todo y no solo de extraños. Aprenden que sus fuentes más confiables no solo pueden estar equivocadas sino que en realidad pueden estar mintiendo a propósito para engañar. Es una lección importante. Preguntar y dudar de las fuentes, incluso las de confianza, es esencial. A veces, la información puede no ser lo que parece, y es bueno tener una mentalidad crítica. A la larga, esto ayuda a tomar decisiones más informadas. Jajaja, bueno. Recientemente le estaba contando a mi amiga que mi hija se fue de vacaciones a Japón y otra amiga dijo que quiere ir a Tokio, no a Japón ojos. No podría decírselo, pero el idiota de Tokio está en Japón. Es una situación graciosa. A veces la gente no se da cuenta de cosas simples. Entiendo que quieras explicarle, pero también puede ser divertido dejar que se dé cuenta por sí misma. Japón tiene mucho que ofrecer y Tokio es solo una parte de eso. Me imagino la reacción de tu amiga cuando se entere. Es un pequeño recordatorio de que no todos saben lo mismo. Podría deberse a que algunas personas consideran que decir la palabra sexo es como decir malas palabras, o tratarla como si fuera una mala palabra. Como si fuera malo decirlo o lo que sea. En mi opinión, algunas personas son demasiado estrictas con algunas cosas. Es curioso cómo algunas personas reaccionan al uso de la palabra sexo. Para algunos, parece un tema tabú o algo que no se debería mencionar. Puede que haya un exceso de seriedad en esa percepción. Al final, es solo una palabra, y su uso depende del contexto. Cada quien tiene su forma de ver las cosas. La amenaza de mi abuela fue extraña. Ella nos decía a los niños que San Francisco tenía la Boy and Girl Factory, y si éramos malos, haría que nos enviaran de regreso, nos fundieran y nos remodelaran como el sexo opuesto 0/inversa-bajo. Es una forma curiosa de asustar a los niños. Utilizar la idea de ser remoldeados para hacerlos comportar parece algo de una historia surrealista. Sin embargo, refleja una perspectiva interesante sobre género. La imaginación de los abuelos a veces puede ser de lo más peculiar. Justo el tipo de cosas que recordarás de la infancia. Esto se debe a que ese es el tiempo que tarda el chicle en digerirse, o, al menos, ese era el pensamiento predominante en ese entonces, es decir, si el chicle se colocara en el ácido del estómago, tardaría ese tiempo en descomponerse. Lo que la gente no mencionó es que si tragas chicle, simplemente lo pasarás como cualquier otro alimento, solo que no será digerido. Interesante cómo las ideas sobre la digestión del chicle han cambiado. La creencia de que se queda en el estómago tanto tiempo es rara, considerando que solo pasa como cualquier otro alimento. Resulta que la ciencia no siempre acierta en estas cosas. Supongo que hay muchas cosas que creemos que son verdad cuando en realidad no lo son. El archivo Stormlight de Brandon Sanderson es bueno, la prosa no está ni cerca del mismo nivel que la de Rothfuss. Pero la historia es genial, los personajes son geniales y Sanderson terminará los 5 libros restantes. 5 décimos se publicarán este año, antes del final. Puertas de piedra. La serie de Brandon Sanderson es interesante. Aunque su prosa no sea tan buena como la de Rothfuss, la historia y los personajes son sólidos. Es un aliciente saber que Sanderson va a terminar los 5 libros restantes. Me tiene algo intrigado. A ver qué tal resulta la continuación. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.